Buenos días a todos, estimados socios, past president, directores, invitados especiales, señor Camilo, Contralor de la República, gracias por su presencia. Hoy estamos dando inicio a este primer ciclo de experiencias exitosas, enmarcadas en el Comité de Academia Ejecutiva, donde busca resaltar, conocer y reconocer a paraguayos exitosos en todo el mundo, que sí los hay. Nos llena de orgullo tenerte, Marcelo. Bienvenido. Esta es tu casa, este es el club. Nos encantaría que seas socio también de la marca. Eso no estaba en el speech. Tenerte con nosotros. Ser embajador, como te dije aquella tarde, Marcelo, es un honor. Sin dudas que es un indicador de tu gran trabajo y te felicitamos por ello. En nombre de la presidencia, directorio, staff y todas las marcas que apoyan al club, te agradecemos por ser el primer espacio en donde podamos conocer en primera persona tu éxito y lo que estás generando a nivel internacional. Un poco más de Marcelo. Asume como CEO de Millicom un 1 de junio del 2024. Dentro de 7 semanas cumple 2 años en ejercicio. Con una trayectoria de 29 años para la marca, posee una amplia experiencia en telecomunicaciones, tecnologías de la información y un amplio conocimiento de toda América Latina. Comenzó su carrera en el 97, en un edificio icónico en la avenida San Martín, esquina Sucre, me corregirán si es distinto, al lado del predio IPS. Un edificio vidriado, icónico para el barrio, en donde él trabajó como atención al cliente. Realmente, entonces es un lugar donde todos llamábamos y no sé si para saludar, pero llamábamos, ¿verdad? Desde entonces ha desarrollado una destacada trayectoria dentro de la marca, tanto para América Latina y también para África, durante la presencia de Millicom en estos dos continentes. Se desempeñó como vicepresidente para toda la zona del medio de Latinoamérica, empezando por Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador y también Costa Rica. Su carrera en Tigo también incluye posiciones como gerente de El Salvador y gerente general de Tigo Business, la operación B2B de Tigo. Antes de asumir como CEO, lideró Tigo Panamá, logrando también dirigir la mayor integración de Cable Onda y Movistar Panamá, destacando así una consolidación de la compañía como el principal proveedor de telecomunicaciones de dicho país. Es reconocido como un líder apasionado, innovador y profundamente comprometido con la cultura organizacional. Se destaca por su enfoque en el desarrollo del talento, la cultura organizacional, sangre Tigo, su compromiso con la industria y un amplísimo conocimiento de toda la comunidad de nuestra querida América Latina. Marcelo cuenta con un MBA en la Pontificia Universidad Católica de Chile, un BBA, un Bachelor of Business Administration en la Pacific University, y ha completado un programa de liderazgo en Stanford University también. Entonces, para nosotros, Marcelo, realmente destacamos todo lo que lograste en tan corto tiempo, y haber leído que estuviste en un call center desde el 97 atendiendo líneas, realmente creo que es inspirador para mucha gente, ¿verdad? Así que felicidades por ello. Felicidades por ello. Les cuento la dinámica. Después que Marcelo haga su presentación, sube al escenario Laura, quien preside el club, y ella hará un ping-pong de preguntas con Marcelo. Después de eso, tendremos unas preguntas en donde compartiremos con el público y pedirles a los queridos amigos presentes, en los respaldos que tienen hay un pequeño QR, el cual nos va a permitir tener una encuesta y seguir haciendo puntos de mejora continua en nuestro querido club. Agradecerles profundamente la presencia a todos ustedes y sin más, creo que estamos Marcelo, estamos Laura. Le pido un aplauso para Marcelo. Marcelo pasa. Marcelo, la presentación, el micrófono es tuyo. Gracias. Perdón, ¿puedo agregar algo del currículum de Marcelo? ¿Cómo no? Este no estaba en el programa. No, quiero destacar porque realmente es algo que pasó una sola vez en la historia de todo Millicom. Nosotros tuvimos muchos CEOs en Millicom y siempre o era un miembro del directorio de Millicom que pasaba a ser CEO o lo traían de afuera. Es el primer CEO
que Millicom pone de uno de sus miembros, uno de sus ejecutivos que sube a CEO global. Entonces, yo creo que eso es realmente destacable porque, bueno, fue la primera vez en toda la historia, así que creo que es genial. Bueno, aprovechando que estamos de historias, Maitei es uno de mis mentores y uno de los culpables que yo esté aquí. Voy a hacer una pequeña historia de la marca Tigo, porque Maitei fue el que lideró el proceso de creación de la marca Tigo que nació en Paraguay. Habían dos opciones, ¿sí? Era o se llamaba Tigo o se llamaba Dixie, ¿sí? Y Ricardo nos llama a todos y nos dice, bueno, a votar cuál será la marca de la compañía en los próximos 40 años. Todos votamos por Dixie. Y Ricardo se para y dice, gracias, gracias que ustedes no están a cargo de este proyecto, se va a llamar Tigo, el único que sabe de esto soy yo. Así que gracias, Ricardo. No, la verdad que muchas gracias al club de ejecutivos, a su presidenta Laura Ramos, a la junta directiva por la invitación. Es la primera vez que hago esta presentación y la idea es contar una historia. No es una presentación corporativa, es una presentación de transformación y cómo yo viví esta transformación en los últimos 2 años. Y me quiero detener en dónde estábamos hace 2 años. Nosotros somos una compañía que opera en 9 países, tenemos 42 millones de clientes, somos líderes en todos los países, casi todos los países, menos Colombia y Costa Rica, pero nos estaba yendo muy mal. Teníamos la preferencia de nuestros clientes, más los ingresos no crecían, los costos sí subían y no generábamos suficientes recursos para poder seguir invirtiendo. Y en ese momento estábamos como el conejo frente a la luz, estábamos paralizados. En 2022 el precio de la acción de Millicom llegó a $13. Esa es una valorización de $2.000 millones para una compañía que facturaba casi 5.500 millones de dólares. O sea, valíamos menos de una parte de la operación de Guatemala. Y nosotros que veíamos como el precio de la acción es parte de nuestra compensación, veíamos nuestra jubilación y nuestra casa de descanso que se alejaba, digamos, porque el precio de la acción llegó a estar en $70, va a 13, éramos muy baratos para ser comprados. Y viene una compañía grande que seguro muchos de ustedes conocen, que es Apollo Investment, y dicen, no, yo voy a comprar la compañía, empieza el proceso de compra y contratan bancos, asesores, tuvimos 200 reuniones. Y mientras eso ocurría, un inversionista francés, Xavier Niel, compra el 7% de la compañía, sin habernos llamado a nosotros, sin haber conocido ninguna de nuestras operaciones, solamente por el simple hecho de que está hace más de 40 años en la industria y dijo, este es un no-brainer. Y de 7% de participación pasa a 15, de 15 a 20 y de 20 a 40 y Apolo levanta las manos y dice, ya, este tren se me fue. Esta compañía, ¿sí? Este nuevo inversionista comienza la transformación de lo que nosotros hoy, o sea, que les voy a contar. ¿Y por qué? Esta es una compañía que tiene un nivel operativo con una excelencia extremadamente eficiente y muy emprendedora. Y nosotros en ese momento éramos una gran corporación. Teníamos layers, las decisiones no se tomaban, la compañía estaba hecha para no equivocarse, más no para crecer. Tampoco estaba hecha para tomar decisiones, estaba hecha para no fallar. Se castigaban los errores y se sobrefestejaban los pocos éxitos que teníamos. Entonces vino el accionista y dijo, muchachos, ustedes no son exitosos, ¿sí? A ustedes les está yendo mal, ¿sí?
acá tenemos que cambiar algunas cosas. Y empezamos a trabajar, y en esa charla, nosotros pensábamos de que ellos estaban un poco locos porque escuchábamos que eran muy radicales, que hacían las cosas a la loca, que tenían una visión de corto plazo, venían a extraer dinero y se iban a ir a Francia a comprarse barcos y ser felices y todo eso. Y llegan a Panamá en octubre y en un ping-pong de discusiones, entre ellos, yo estaba como gerente general de la operación de Panamá, nos dimos cuenta de dos cosas. Nosotros nos dimos cuenta que no estaban tan locos como pensábamos y ellos que nosotros no eran tan malos como ellos pensaban. Y ahí se armó una sociedad con este grupo francés, donde al mes siguiente volvieron a Panamá y me dijeron, nosotros queremos que vos seas el CEO de esta compañía, vas a pasar por un proceso, vas a competir con candidatos externos, y lo único que te vamos a pedir una cosa es no la cagues. Porque tenemos directores independientes que tienen que votar, pero vos sos nuestro único candidato. Y ahí empezó el proceso, duró 4 meses. Tenía un solo confidente que está acá, que es mi hermano Camilo Benítez, quien me acompañó durante todo ese proceso. No le podía contar a nadie más y llegó el día, que va a ser hace 2 años. Entonces, ¿por qué necesitábamos cambiar? Nosotros estábamos enfocados en encontrar vetas de crecimiento, en negocios adyacentes. ¿Y cuáles eran esos negocios adyacentes? Vamos a meternos en el negocio financiero, ¿te acuerdas, Gloria? Contigo Money. Vamos a meternos en el negocio de contenidos. Vamos a encontrar la siguiente gallina de los huevos de oro. Y en ese ecosistema digital, si hay algo que es muy difícil, es acertarle a la vertical que va a tener éxito. Uno tiene que tener muchos recursos y tiene que tener un modelo muy ágil para poder ser exitoso en ese emprendimiento. Pero nos olvidamos de que hay una sola cosa que no iba a cambiar. Y como dice Jeff Bezos, hay veces que solo hay que enfocarse en lo que no va a cambiar. Y es la demanda por los datos. No va a cambiar este año, no va a cambiar en 5 años, no va a cambiar en 20 años. Y nosotros nos olvidamos de nuestro propósito principal, que es la conectividad y la infraestructura digital necesaria en cada uno de nuestros países. La disposición a pagar de nuestros clientes no sube en proporción al crecimiento de los datos. Los datos crecen entre un 15 y 20%. Alguien me dice acá, ¿quién estaría de acuerdo que le subamos la factura entre un 15 y 20% por año? ¿Sí? ¿Quién? No sé, digo, si les explico, miren que todos cada vez se conectan más y están creciendo, aceptarían 15% más de factura. Entonces la disposición a pagar no está, más el tráfico sí está. Y eso pone una presión hacia la eficiencia terrible. Es la única manera. Y trabajábamos duro, pero no creábamos valor. Hacíamos de todo, pero no le pegábamos a una. Entonces me quedaron 3 cosas claras en esos 4 meses de introspección y de muchas charlas con Camilo y también algunos asesores que estaban ahí ayudando. Necesitábamos una nueva estrategia, necesitábamos crear valor, necesitábamos cambiar el modelo de ejecución, necesitábamos ser más ágiles, más rápidos, tomar decisiones, equivocarnos para aprender, pero seguir adelante. Y teníamos que cambiar la forma de liderar. Ya no nos servía el modelo corporativo. El CEO tenía los Executive Vice Presidents, y después estaban los Vice Presidents, y después estaban los que realmente laburaban, que eran los gerentes generales. Lejos de la cadena de mando. Entonces estas cosas tenían que cambiar. Y teníamos que cambiar de la mentalidad del corporativo, que la mentalidad del corporativo protege al management.
más no se enfoca en crear valor necesariamente. Del control cooperativo a la mentalidad de dueño. Comenzamos a revisar todas las órdenes de compra desde $1 de los 9 países en donde estábamos. Yo era gerente general y yo no podía autorizar la compra de un lápiz. Porque y al comienzo no lo entendíamos. Pero esa era la única manera, no que ellos iban a tener un sistema de control, que nosotros íbamos a aprender a revisar la estructura de costos desde lo más pequeño hasta lo más grande. Hola, Beatriz. Beatriz es mi mamá, acaba de llegar. Entonces, empezamos a revisar las órdenes de compra y decíamos, bueno, pero ¿y esto de dónde vino? No, esto lo veníamos haciendo hace 3 años, no, y esto hace 4 años, no, esto hace 5 años, no hace sentido. Entonces empezamos nosotros mismos a darnos cuenta de que la batalla era contra la inercia de así nomás luego se hizo siempre. Y en esa revisión, que no era tecnológica, no usábamos AI, era un Excel, el comité ejecutivo frente al Excel generó una eficiencia del 30% menos de OPEX en un año. 30% menos de OPEX en un año. 20% menos de CAPEX en un año. Solamente donde pone el ojo el dueño, ¿sí?, es donde la corporación empieza a tomar decisiones. Y el liderazgo era estático, teníamos miedo de fallar. No queríamos tomar riesgos, porque las fallas eran durísimas, durísimas. Entonces dijimos, no, acá están los roles, cada uno es responsable de un perímetro, jueguen, estos son los objetivos, estas son las reglas. Y liberamos al liderazgo de la compañía. Y llega un momento que para nosotros es muy lindo. Esto es un bar en Panamá. El que está ahí conmigo es el CFO, Bart Van Haren, un belga, bastante loco, pero muy inteligente. Y sentados en el bar empezamos a hacer números de cómo podíamos crear valor. Y teníamos activos que no eran estratégicos, y si los vendemos, y si aplicamos la receta de las órdenes de compra, cuánto nos puede dar, y si renegociamos con los proveedores, cuánto podíamos. Entonces vinimos con un número, y era, nosotros podemos generar $1 billón en ganancias en el 2027. En el 2023 estábamos en menos $35 millones. Ambicioso, pero era un número. Y con ese número empezó todo. ¿Cómo hacemos para llegar a $1 billón? Y empezamos a corregir la base, a diseñar el modelo, porque necesitábamos una nueva estrategia, necesitábamos comunicar la estrategia, necesitábamos implementar la estrategia, necesitábamos mostrar que funcionaba. Porque me decían los franceses, ¿sí?, results drives, ¿cómo es? Los resultados convencen y hace que la gente te siga. Cuando está como el huevo y la gallina, ¿por qué haces lo que haces? Y cuando pasa un año y ven los resultados, entonces empezás a construir compromiso de la gente. Empezamos a demostrar resultados y después nos animamos a ir a nuevos países después de muchos años. Y esto es lo que terminó siendo nuestro día a día. Ya no habían tantas aprobaciones, no habían más tantos PowerPoints, los roles eran más claros. Rompimos 2 capas de la organización, ya no habían
executive vice presidents, no había más vice presidents. Yo hoy tengo 17 reportes y funciona perfectamente bien, ¿cierto, Robert? Sí. Funciona perfectamente bien. ¿Por qué funciona bien? Porque la comunicación fluye, los objetivos son clarísimos, la estrategia está clara y hay mucha confianza. Y somos muy rigurosos siguiendo resultados. Medimos todo y compartimos resultados y empieza a haber mucho menos ruido y mucha más acción. Y nace nuestra estrategia. Y esta es una historia que muchas empresas contratan consultores, contratan a McKinsey, Hay una frase que a mí me gusta mucho y es, la verdad es que muchas de las respuestas estratégicas de las compañías están adentro y no están afuera. Cuando uno le pregunta a alguien del call center, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Te va a hacer un resumen instintivamente y le va a dar en el ojo. El problema es que la red no funciona, señor. El problema es que nuestros sistemas son obsoletos. El problema es que no tenemos suficientes productos. Entonces hicimos una encuesta a todos los líderes de la organización. Le preguntamos, ¿qué está funcionando? ¿Qué funciona bien? ¿Qué funciona mal? ¿Qué cambiarías? Y capturamos un montón de insights. Pero le dieron en el ojo. Nosotros nos olvidamos de lo más importante. Y es que nosotros conectamos a la gente y conectamos a las empresas. Y nuestra prioridad es la infraestructura digital. Lo que no puede faltar es la mejor red en cada uno de los países donde estamos. Si la red no funciona, no hay servicio al cliente digital que compense, no hay cultura que aguante, no hay crecimiento porque nadie te quiere comprar, te compran una vez, después te cambian de proveedor. Y nos juntamos los líderes de la organización y armamos nuestra estrategia hecha en casa, que nosotros le llamamos nuestra casita. Y le decimos todo lo que está dentro de la casita está bienvenido, todo lo que está fuera de la casita, y esto lo repetimos y lo repetimos, ¿sí? Olvídense, ni se discute. Y esta casita tiene como dos objetivos principales, y es brindar la mayor experiencia a la mayor eficiencia. Y ese fue el balance correcto. Acuérdense, el tráfico crece, la disposición de pagar no. La mejor experiencia sin eficiencia no es sostenible. La mayor eficiencia sin experiencia no hay clientes. Y en ese balance nació esta salsa, que es mucho más que un PowerPoint, hay mucho más trabajo atrás, pero donde lo primero es la mejor red, la experiencia. Tenemos que conectar a más personas. Nuestros clientes de prepago se conectan solamente 15 días por mes. Y el 70% de nuestra base es prepago. ¿Ustedes se imaginan quién quiere estar conectado solo 15 días por mes? El trabajo que tenemos nosotros que hacer, ¿sí?, para poder ir subiendo los días conectados de todos nuestros clientes de prepago a 7, a 15, a 20 y después a un mes. Le cambiamos la vida. Y hoy lo hacemos con un solo clic. Lo perfilamos, no le pedimos contrato y empieza a fluir, ¿sí?, porque la red funciona, invertimos muchísimo en la red, empezamos a crecer y la eficiencia se quedó. No dejamos nunca de revisar órdenes de compra desde cero. Y todas las semanas encontramos y seguimos encontrando oportunidades de hacer mejor las cosas. Ya sea que porque en un país estamos haciendo algo que en otro no, ya sea que porque podemos conseguir escala, por negociaciones regionales. Y al final del día hicimos algo que realmente hizo la magia. Y acá hay un ejemplo, y es la nueva generación toma control de la compañía. Los EVPs le hicimos una linda despedida, ¿sí?, se fueron de la compañía,
Muchos de los VPs se fueron de la compañía. La oficina de Miami tenía 350 personas, donde no tenemos un solo cliente. Lindas oficinas, tenían 3 pisos en Coral Gables. Nos fuimos a una oficinita en Doral, muy linda también, donde hay solamente 40 personas y el resto a los países. Y una capa generacional que estaba gritando poder tener una oportunidad y volver a ser lo que siempre fuimos. No solamente ganadores con los clientes, no solamente líderes, pero también una empresa que genera recursos para poder seguir creciendo y seguir haciendo más cosas. Y destapamos el talento. De los 9 gerentes generales cambiamos 5. A Robert lo trajimos de Nicaragua a Paraguay. El segundo gerente general paraguayo de Tigo Paraguay. Un orgullo. Robert, un orgullo. Después de haber hecho magia en Nicaragua, ¿sí?, con este gobierno tan amigable que teníamos ahí, que apoyaba la inversión, ¿sí?, privada, ¿cierto, Robert? Y esto empieza a hacer un poquito de magia, porque la gente empieza a matar por la empresa. Entonces, comunicamos la estrategia, pero sin descanso. No solamente recorriendo los países, mi equipo recorriendo los países, los gerentes generales hablando con sus equipos. La estrategia y la casita se repite en todos los países y queda clarísimo. Lo que está dentro de la casita, sí. Lo que no está dentro de la casita, no. Pero es tan importante eso, porque eso hace que todo fluya automáticamente. No se discute la estrategia, se ejecuta la estrategia. Y por supuesto empezamos a ejecutar a gran velocidad. Empezó al comienzo a los tumbos, pero con mucha colaboración, ayudándonos entre todos. Y los resultados empezaron a llegar. De nosotros tener menos 30 millones de dólares de utilidades en el 2023, en el 2024 logramos 777 millones de dólares. Y en el 2025 llegamos al billón. 2 años antes, yo fui al Congreso Mundial de Barcelona, que se hace todos los años. Voy al 2024, apenas me saludaban, ¿sí?, porque era una empresita que está ahí perdiendo plata chiquitita. Este año fui y la pregunta es, ¿qué hiciste, Marcelo? ¿Cómo hiciste esto? O sea, hasta decían, tú hiciste trampa. O sea, esto es algún maquillaje. Y la verdad es que no es una sola respuesta, sino fue un proceso. Y esto nos permitió pensar en grande. Y la semana pasada, coincidentemente, lanzamos la marca Tigo en Uruguay. Y fue un momento muy emocionante, porque nosotros llegamos a Uruguay apenas este año y en tan solo 6 meses arreglamos la red, rediseñamos las tiendas, agregamos puntos de venta, convencimos al equipo de Uruguay en que crean en nuestra casita y en nuestra historia. Claro que cuando ven los números es más fácil, ¿cierto? Pero sí conseguimos el compromiso y lanzamos Tigo en Uruguay por primera vez después de muchos años y fue un éxito. Tanto así que el presidente decidió ir al evento, siendo que él es nuestro principal competidor. Porque Antel en Uruguay es el operador más grande, lo cual fue inédito, pero lo conseguimos. Y el mercado, al ver los resultados, empieza a tomar interés por la acción. Y de los $13
que estaba la acción en el 2023, hoy está en $81, con un market cap que estaba en $2.000 millones en el 2023, hoy está en $13.000 millones. Aquel sueño de la casa de la playa, ¿sí?, vuelve a tomar forma y la jubilación, ¿sí?, empieza a tener un poquito más de fondos, ¿sí? Y esto, la verdad que es un momento donde para nosotros no es un end point, no es que llegamos. Para nosotros es que recién estamos comenzando. Porque lo que ocurre es que muchas empresas de telecomunicaciones tienen el mismo problema que nosotros teníamos hace 2 años. Y lo que pasa es, nos levanta la mano y dice, hey, ¿por qué no venís y aplicás tu playbook, aplicás tu casita? Porque nosotros ya no lo podemos resolver. Entonces hemos anunciado ya, se le escapó en realidad al CFO en un momento de excitación, cuando estábamos comunicando los resultados de fin de año, que estamos interesados en Venezuela y Perú. Sí, así que, bueno, lastimosamente, it's out there, ya está, o sea, sí, estamos viendo nuevas operaciones, y eso va a venir, y ahora el trabajo duro que estamos es reemplazando el pool de talentos para que estemos listos para poder ir a esas nuevas operaciones y replicar el playbook. Y como les decía, todo este cambio de resultados, foco, una estrategia hecha de adentro hacia afuera, promoción de talento, empezó a ser como el momento cultural, la fuerza de Sangre Tigo volvió a hacer lo que era antes, en la época de Maitegui, donde nos levantábamos a la mañana y matábamos por el propósito, matábamos por hacer las cosas, nos encantaba innovar, y eso lo recuperamos. Y de NPS negativo, hoy tenemos uno de los NPS más altos de la industria, el más alto de Latinoamérica. El Employee NPS está en 60, y el compromiso y el orgullo, que estaban en valores negativos, hoy están positivos. Hemos promovido a más de 1.000 personas en los últimos 2 años, todos de adentro de la compañía, y hemos tomado riesgos, porque hay un concepto, y es: el talento no es del jefe, el talento es de todos. Entonces nadie puede decir que no. Cuando se le necesita a alguien y hay una oportunidad, el jefe tiene que encontrar la solución, pero nunca es tapar el crecimiento de alguien que está listo. Y soñamos en grande, nos fuimos a Chile. Todo esto fue no planificado porque queríamos que sea un poquito más pausado, pero en octubre cerramos Ecuador, después cerramos Uruguay, después cerramos Chile, y después cerramos la compra de la operación de Telefónica en Colombia, juntando las dos compañías, nosotros y Telefónica, para hacerle frente a América Móvil. Claro que en Colombia es un monstruo. Y todo esto ocurrió en el mismo tiempo, así que se imaginan lo que fueron las Navidades, ¿sí? Y las no vacaciones en los últimos 5 meses, pero esto la verdad que ha funcionado muy bien. Solamente para darles un ejemplo, en Uruguay y Ecuador, aplicando el playbook, nosotros tomamos las operaciones con 32% de EBITDA, más o menos 32-35%, y hoy, en los números de marzo, llegamos a 45-46% de EBITDA. Entonces, la velocidad al poder memorizar el playbook, entender los límites, hace que uno vaya ganando, ¿sí?, mucho más experiencia, y los resultados se ven mucho más rápidos. Ese que está ahí, ¿sí?, esa es la foto que cuando Ricardo era gerente general, teníamos una revista
y en la revista de Tigo aparecían los nuevos integrantes de esta foto de 1997. Yo sé que todos dicen, estás igual, gracias. Gracias, yo opino lo mismo. Pero la verdad es que acá hay una cosa, hay una parte muy personal que para mí es importante compartir. Este ha sido un camino muy lindo, este ha sido un camino de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, pero yo tenía ventaja, porque yo tuve en mi casa un ejemplo y tuve la persona más importante de mi vida, que es mi mamá, que es mi ejemplo y mi motivación. Ella fue la que me enseñó el camino. Mi mamá salió cuando tenía 8 años a vender enciclopedias puerta a puerta, buscando una vida mejor para nosotros. De ahí fue a trabajar en el mostrador de Galerías Guaraní y después fue gerente general de la Gioconda Grupo Mona Lisa por 25 años. Yo sí llevaba ventaja, porque yo sí ya lo he visto y sí se podía. Uno tiene que cambiar primero, o sea, no hay que creérsela, nunca uno está listo. Uno tiene que cambiar primero, uno tiene que trabajar en sus capacidades, uno nunca para de aprender. En el momento en el que uno se la cree, terminó la carrera, terminó el crecimiento, no hay más nada que hacer. Es mejor ya jubilarse y irse a una casa de campo, porque en ese momento alguien más va a tomar tu lugar. Es solamente una cuestión de tiempo. Y el liderazgo para mí es claridad, es mucho coraje, hay que tomar los riesgos, hay que animarse y hay que tener consistencia. Y esto es para vos, Robert, ¿sí? Mensaje subliminal. ¿Qué significa para Paraguay? Y es la misma ambición, es la misma disciplina y la misma mentalidad de dueño. Esto no es solo una historia de Millicom, es lo que esperamos de cada operación. Y esto recién comienza. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Para nosotros es un gusto tenerlos acá, tener a tantos Paz President juntos. Claramente denota la importancia de nuestro invitado y las ganas que todos tenían de venir a escucharte. Muchas gracias a los invitados especiales. Para nosotros es un gusto que estén acá y queremos decirles que desde el club queremos tenerlos cerca siempre, no solo hoy, así que tienen las puertas del club abiertas. Ojalá nos puedan seguir acompañando. Y bueno, gracias Marcelo por tu tiempo, por aceptar esta invitación. Queríamos escuchar tu historia de primera mano. Tener la oportunidad nosotros acá en el Club de Ejecutivos de tenerte a vos en persona, no solamente leer tus reportajes, y que los socios puedan tenerte cerca, puedan hacerte preguntas, escuchar el detalle real de esa historia que hay por detrás. Gracias, es súper importante. Y bueno, empezamos. Nos encanta la historia de Millicom, de Tigo, de todo, pero en realidad queremos saber la persona detrás del personaje y sobre todo esa historia que inspira, ¿verdad? Que inspira a todos. Esas dos fotos son tan gráficas. Creo que todos en algún momento de nuestras historias profesionales nos podemos sentir identificados con alguna parte de tu trayectoria. Y es tan lindo ver que se puede, ¿verdad? Que se puede llegar si uno, como decís, tiene ese gran ejemplo primero y después aprovecha las oportunidades que se le van dando. Comienzo como cronológicamente para ir en orden y arrancaste en el área más operativa de la compañía. ¿Hubo un momento específico donde dejaste de ejecutar y empezaste a pensar como líder?
El culpable está ahí, el Ricardo Maitegui. Ricardo me contó, yo nunca he visto esa película, Ricardo, pero sé que es de muchos años atrás. Es de una película donde las águilas no quieren volar o algo así, ¿era cierto? Donde las águilas se atreven. Donde las águilas se atreven. Una película que... Y yo pensaba que era un cumplido, pero en el fondo es, te mando donde nadie quiere ir, ¿sí? Y Ricardo se encargó, ¿sí? de enviarme donde las águilas no se atrevían, y me puso a manejar el proyecto del cambio de la red GSM, que era el cambio de los teléfonos blanco y negro a los teléfonos a color con chip, y de la marca Tigo. Realmente ese fue un cambio. Yo siempre fui muy operativo, siempre fui de hacer seguimiento del Excel, tarea por tarea, llevar, pero en un proyecto tan grande, eso ya no era suficiente, porque eso no iba a ser el trabajo. Y el trabajo iba a ser hacer que los equipos empiecen a trabajar como un solo equipo a pesar de sus diferencias. El técnico es muy diferente al comercial, el comercial es muy diferente al financiero, y ese proyecto requería que todos trabajen como equipo. Y ahí entendí el poder de juntar las capacidades y de guiar a un equipo multidisciplinario hacia un solo objetivo. Y funcionó muy bien, Ricardo, ¿cierto? Pero eso estando acá todavía. Eso fue aquí, eso fue aquí. Mirando tu carrera, ¿qué fue más determinante? ¿Las oportunidades que aparecieron o las decisiones que tomaste? No, yo creo que es como el hambre y la gana de comer ahí, porque cuando vienen las oportunidades, el tema es si te animás o no. Y nada, yo recuerdo, estaba en Colombia, feliz, a Bogotá, hermoso, un país grande, la estaba pasando muy bien, y me ofrecen ir a África, que iba a ser como el futuro del crecimiento de la compañía, y todos iban a África, entonces yo también quería ir. Y recuerdo que estaba con un amigo en Colombia, le digo, hey, pero me están haciendo un asado de despedida, le digo, me voy a África. ¿Y qué hiciste? Me dice. No, es una promoción. No, esa no es una promoción. Ese es un castigo, dice, no la está entendiendo. Pero sí es tomar riesgos de ir a lugares desconocidos y también posiciones desconocidas. Y yo creo que aprender haciendo es la mejor manera de crecer. ¿Y qué decisiones pensás que solo las puede tomar un CEO? Yo me enfoco en tres cosas: la estrategia, hacer los números, operaciones y gente. La estrategia solo la puede hacer el CEO. Asegurar los números es trabajo del CEO, pero también no necesariamente es la función principal del CEO. Pero lo único que realmente donde yo creo que agrego más valor es en el desarrollo de la gente y en la decisión de quién va a dónde, y asegurarme de que todas esas decisiones vengan con un acompañamiento y que la compañía lo abrace para que sea exitoso. Eso creo que es de lo indelegable. Vos decís que tu vida tiene 3 focos: operación, personas y estrategia. En la práctica, ¿cuál de esos es el más difícil de sostener en equilibrio? La gente. La gente, porque hay que convencer. Hace poco, Laura, el gerente general de la operación de Nicaragua, que ahora se fue a El Salvador, me recordaba una cosa. Me decía que yo en el 2013 le dije, hey, un chico de IT, súper techie, y le digo, che, pero vos sos bueno en la parte comercial. Y me dice, no, yo no soy para eso, yo no sirvo para eso, no me gusta, yo me gustan los fierros, yo quiero acá quedarme, ¿verdad? Y él me cuenta, yo no me acuerdo, y me dice que lo llamo de vuelta después de un mes y le digo, felicitaciones, ¿sí? A partir de hoy soy el gerente de ventas de la compañía.
y me dijo, yo no te podía decir que no. Le dije, no, más vale que no me podía decir que no. Y hoy es uno de nuestros mejores gerentes generales del grupo. Cuando una decisión puede impactar a millones de clientes, ¿cómo se gestiona la incertidumbre? No, con foco. Yo creo que hay que eliminar el ruido, por eso la casita es tan importante, porque hay que enfocarse en... O sea, acá hay dos cosas que son... O sea, la experiencia del cliente no se negocia, porque a partir de ahí empieza un círculo virtuoso o un ciclo de autodestrucción. Y eso creo que es algo que la compañía cada vez más lo va incorporando. Eso no se sacrifica, no se negocia. Y lo que tiene que ver con la gente también. Yo creo que... ¿Y cuál fue una de las decisiones más difíciles que te tocó tomar? Y nosotros hicimos una reducción del 30% de todo nuestro staff. Los primeros 60 días de ser CEO de todos los países y casi el 70% del headquarter. Y a pesar de que era la decisión correcta, por supuesto que son momentos difíciles. Lo tratamos de hacer de la mejor manera, lo tratamos bien, pero bueno, son compañeros, son amigos y son momentos son decisiones difíciles pero necesarias. Decís que aprendiste más de los fracasos que de los éxitos. ¿Qué error te cambió la forma de liderar? Y acá se acordará, Gloria no estará, no. Bueno, estábamos con Gloria en El Salvador y en telecomunicaciones uno tiende a sobreestimar la tecnología y a subestimar al cliente. Y en algún momento pensamos nosotros en que tratar al cliente, a todos los clientes de manera diferente, era una buena idea. Y me pegó un tropezón gigante. Perdimos la pelota, los clientes no entendían lo que queríamos hacer. Finalmente era una buena idea de laboratorio, pero una pésima idea porque el consumidor no estaba listo para eso, ¿verdad? Y ese tropezón me enseñó a ser más pausado en las decisiones estratégicas y no tan atolondrado, ¿sí? Podría ser. Hablas de una pirámide invertida y de empoderar a los equipos. ¿Cómo se construye una organización donde otros toman decisiones sin perder el control? El control se reemplaza con confianza. Yo llevo ventaja porque a la mayoría los conozco hace tantos años que ellos me conocen, conocen mi estilo, yo conozco el de ellos. Pero el control se reemplaza con confianza. Nunca se pierde control del negocio, pero sí de la táctica. Nosotros delegamos en el país 100% de la táctica comercial. No lo dirigimos desde Miami porque la cercanía al cliente es lo que hace que las decisiones sean las correctas, apropiadas, aunque hayan errores, pero son mejores decisiones que las que tomaría alguien sentado en Panamá. Entonces, ahí hay mucha confianza y mucho apoyo y hay un campo de juego, se vale fallar. No se vale fallar 2 veces en lo mismo, pero sí se vale fallar. Porque ahí es donde empieza el aprendizaje. ¿Y cómo identificas a un buen líder dentro de la organización? Vos sabés que después de tantos años es ya como bueno, la descripción técnica tiene que tener la aptitud, obviamente, tiene que tener el track record, o sea que nosotros nos movemos por meritocracia, no por nacionalidad. Por eso es lo que nos hace a nosotros diferentes, porque nuestros competidores son mexicanos, si querés estar en la junta directiva, o sos argentino, o sos
español. Nosotros no tenemos nacionalidad. O sea, hay paraguayos, acá estoy yo, hay salvadoreños, colombianos. Nosotros nos basamos mucho en la meritocracia, y la meritocracia es el pasaporte de salida a otra posición. También vemos la actitud y un poquito la humildad de seguir aprendiendo, porque los hábitos de nuestros consumidores cambian tanto que vos no te puedes quedar estático en lo que sabes de... Te doy un ejemplo, ahora con las nuevas tecnologías disponibles, ustedes todos saben, inteligencia artificial y todo, y toda esta macro tendencia, uno tiene que actualizarse y rápido. Y entonces, cuando vos ves a alguien que es muy estático, muy como yo me quedo con el conocimiento viejo, me cuesta pensar en lo nuevo, no vemos que ese sea un líder para Tigo. Y así como dijiste en tu presentación, el negocio de las telecomunicaciones cambió radicalmente en los últimos años. ¿Qué decisiones que están tomando hoy van a definir si la compañía lidera o queda atrás en el futuro? No, primero que toda nuestra infraestructura la hemos modernizado. Nosotros estamos listos para tener 5G en Paraguay. Es solamente una activación de software. Lo podríamos tener en todos los sitios. La razón por la que no la tenemos es simplemente, o sea, es porque no tenemos espectro, pero estamos trabajando en eso, pero es porque el parque de teléfonos no es lo suficientemente amplio para tener 5G, pero estamos listos. Y en todos los países estamos listos para 5G. También estamos listos para poder, para este modelo que va a venir en un par de años, no mucho, de convergencia terrestre satelital. El teléfono va a poder tener señal continua en lugares remotos. Entonces también estamos trabajando en alianzas con Starlink y otros, y estamos usando inteligencia artificial para todo, y en un modelo hecho in-house. Tenemos todas las plataformas conectadas, pero es un modelo federado donde cada país puede jugar, hacer sus casos de uso, y solo centralizamos los mainstream projects, que son no más de 5, pero los países tienen la libertad de automatizar procesos internos y de interacción con los clientes, y esa es una carrera que comenzó y que nosotros la queremos liderar. ¿Pero hace cuánto empezaron con eso? Y eso empezamos hace 2 años. Nos costó entender, ¿sí?, cuál es el modelo a aplicar, si va a ser un modelo central, si era un modelo, pensábamos que podía ser regional, norte-sur, pero después aprendimos de que la velocidad, ¿sí?, requerida, la disponibilidad de las herramientas es las herramientas están avanzando tan rápidamente que tenemos que poder usarlas de una manera muy rápida y eficiente. Entonces lo que hicimos fue contratar a desarrolladores en todos los países que diseñen el backend, el frontend, data science. Entonces tenemos capacidades en los países, y en el centro lo que tenemos es un framework seguro donde todos pueden utilizar y desarrollar sus propios casos de uso sin tener riesgo de que se filtre la información, etcétera, etcétera. Pero les dio así un dato que no tenían en cuenta, ese análisis de inteligencia artificial. No, lo aprendimos nosotros, tenemos unos 10 expertos, y ellos son los que diseñaron este modelo. Pero sí, no, por ejemplo, el modelo de voz de inteligencia artificial, desde un año a hoy, ha evolucionado de una manera, o sea, hoy es casi o es imperceptible si es una persona o no. Además, lo podés grabar con el tono. Antes teníamos el problema que el call center está en Bolivia, entonces no me gusta, yo soy guatemalteco, no me gusta el tono. Bueno, lo podés personalizar según el tono que quieras, y la información que tiene ese agente es ilimitada. Él puede responder a muchas más preguntas que una persona atendiendo el call center. Y ahora entramos más a Paraguay, específicamente. Hoy sos un paraguayo liderando una multinacional. ¿Qué crees que tenemos como país que todavía no estamos aprovechando del todo?
Hoy vamos a ir con algunos de ustedes a un evento en el cual vos sos también parte, Laura y Víctor es el host, el que pone la casa y el que vio nacer este proyecto de Jóvenes Conectados. Yo creo que nosotros somos una población muy joven. Este proyecto de Jóvenes Conectados lo que busca es entrenar a los graduados de bachillerato en herramientas que no son del futuro, sino del presente. Cómo codificar, cómo utilizar herramientas de AI, cómo hacer análisis de datos. Y es un pensum que tenemos con Coursera de 200 contenidos. Es más, tenemos alumnos que hicieron, miles de contenidos. 10.000 contenidos. Y tenemos alumnos que hicieron 200 cursos. Lo que nos falta son capacidades. O sea, tenemos que capacitar al segmento joven para poder atraer distintos tipos de empresas para poder hacer lo que no es tradicional. Nos vamos a industrializar, vamos a seguir siendo líderes seguramente en el sector primario, pero en el sector terciario, que es el servicio, vos necesitas construir esas capacidades. Eso nos falta y creo que solo es un granito de arena que hicimos, pero estamos muy optimistas, entrenamos 20.000 jóvenes, la misión es ir al doble este año y por qué no a todo el país en los próximos años. ¿Qué es lo más difícil de sostener cuando uno llega a la cima? ¿El negocio, las decisiones o uno mismo? Yo no llegué a la cima, esto recién comienza, Te estamos jubilando ya. Creo sí. Yo creo que no hay que creérsela, o sea, de verdad, no hay que creérsela. Creo que la humildad es una fortaleza y creo que eso apalanca seguir creciendo. Lo creo de verdad. Y bueno, eso, tener los pies sobre la tierra. Sí, pero debe ser difícil con todas las exigencias, todos los países, no sé cuántas semanas al mes estás afuera. Mantener ese equilibrio, ¿verdad? En la parte, como dice acá, el negocio, las decisiones o uno mismo, o sea, uno mantener ese equilibrio con todo lo que a uno le está pasando, porque seguramente es un cambio grande. Sí, hago yoga, meditación, voy al gimnasio, hago todo lo que puedo. La verdad es que a mí me encanta lo que hago, me divierte un montón. Yo viajo 4 semanas al mes. 4. En los últimos 3-4 meses, y así va a ser más o menos hasta dentro de 2 o 3 meses, pero que no más. Más canas. ¿Ah? Más canas. Más canas. Pero a mí me encanta lo que hago. Así que la verdad que yo no me quejo, sí, hay que descansar, hay que dormir bien, hay que cuidar la salud, pero el estrés no viene del trabajo. En mi caso. Última pregunta para ir cerrando, pero pensá bien. Si hoy pudieras hablar con el Marcelo que empezaba en el 97, el de la fotito, casi blanco y negro era la fotito, ¿qué le dirías? Lo digo, Maiteki. Sí. Y que a vos gordito tan mal no te fue. No te preocupes. Le daría una palmadita. Y no te preocupes, todo va a salir bien. Gracias, Marcelo. Gracias. Ahora queremos aprovechar este momento para entregar un reconocimiento a nuestro invitado estrella. Y yo no te puedo entregar este reconocimiento porque hay gente mucho más importante acá para entregártelo. Invitamos a la señora Beatriz Aldana al escenario. Voy a sacar este para la foto. Sí, hay que esperar.
Este es un pequeño reconocimiento del Club de Ejecutivos, pero ¿quién mejor persona para entregártelo? Pero sí, no sé si te puedes inspirar en unas palabras. Yo creo que no te va a costar tanto, ¿verdad? Bueno, es Pasen allá al un medio. Los dos. merecido homenaje para Marcelo, mi hijo el Pónganse ahí en mayor, el medio para la foto. que realmente tiene una trayectoria no solo de trabajo, sino de vida, con mucho esfuerzo, ha llegado a donde está, con mucha convicción de lo que quería, y siempre fue así. Fue una criatura, fue un joven realmente muy talentoso, muy sencillo, muy humilde, como todos nosotros en la familia. Pero hoy en día, ¿qué puedo decir, Marcelo? Solamente la mamá más orgullosa del mundo. Nunca pensé. Yo soy de YouTube, vengo del campo. Nunca pensé realmente que mi hijo iba a llegar a ser un CEO. Es decir, que ni en como diría mi papá, disculpen la palabra, en la reputísima vida. La pregunta es, ¿cómo vos te seguís formando? ¿Qué va a hacer para seguir formándote? ¿Qué lees? ¿Qué decidís hacer? ¿Cómo pensar el proceso formativo de alguien que ya tiene una trayectoria importante, pero tiene que seguir? ¿Qué haces? No, lo primero para mí, más importante, es visito siempre la calle. Cada vez que voy a los países, voy a la calle, me reúno con clientes corporativos y me reúno con la gente. Yo he aprendido a capturar insights de primera mano que me ayudan muchísimo a afinar la ejecución. La torre de cristal es tramposa, es como, no es precisa. ¿Sí? Cuando estuve en el proceso este solitario de cuatro meses, me formé en cosas que yo no era experto, de finanzas corporativas. Un muy buen amigo mío en Panamá, que gran emprendedor, que es dueño de una empresa que cotiza en bolsa, fue mi coach, me ayudó a cómo manejar el directorio, cuáles son las reglas del Nasdaq. O sea, fue un proceso de aprendizaje muy rápido. Y ahora mismo, donde está mi foco es en AI. Estoy haciendo cursos de AI y a partir de ahí, con este grupo que tengo que me reportan a mí, o sea, yo no tengo un Chief AI Officer, es un grupo, yo soy parte del grupo y nos reunimos todas las semanas y con ellos entramos a cursos, aprendemos de los nuevos releases y estamos también trabajando en que eso permee en la organización. Felicitaciones, Marcelo, muy inspirador, y me llevo la pasión que tenés y la humildad. Hablabas de un equilibrio y un poco nos contabas desde el lado, digamos, como empresario, y me gustaría saber, como persona, ¿qué haces para cuidarte a vos? El secreto. El secreto. Yo soy una persona muy social, así que me gusta hacer asados, me gusta... Se hace en Panamá también asados. Se hacen asados diferentes en Panamá, pero los estoy educando, creo que van por buen camino. Nos falta la carne nomás, pero vamos a dentro de poco llevar carne paraguaya ahí. Pero digo, la verdad es que trato de descansar, hacer ejercicios,
Leo un poco los fines de semana, la semana me cuesta un poquito más. Estar con mis hijos es para mí muy importante. Uno vive en Wisconsin, que quería conocer el frío, bueno, el frío está conociendo. Y la otra vive en Miami, entonces estar mucho con ellos. Y la verdad que, de vuelta, desconectarme, yo trato realmente de desconectarme los fines de semana y los lunes arrancamos con toda la furia de vuelta. Muy buena la charla, espectacular en realidad. Me encantaría saber cómo fue el cambio que contaste de sacar todos los VP y bajar, digamos, un escalón, y realmente cuáles fueron las cosas positivas, y me imagino que algo negativo también por el medio, ¿o no? En este proceso de corporativización que les decía, ¿sí? Nos agarró una especie como de enfermedad, ¿sí? Un virus, y que para mí es lo peor que le puede pasar a una compañía, que es el virus de la política. Y era absolutamente necesario cortar de raíz todo tipo de política, grupismos que teníamos nosotros en ese momento. Y esa fue una decisión necesaria y lo hicimos rápido. Y las capas nuevas, la nueva generación, era una generación sana, que lo que tenían era ganas de hacer. Y ahí se invirtió rápidamente y fue muy rápido el proceso de entrar a este modo emprendedor que estamos hoy. ¿Cuáles fueron los downsides? Estábamos tan mal, la verdad que fueron casi todos upsides. Marcelo, mis felicitaciones por aquí. Sumamente inspirador para quienes tenemos empresas escucharte, y desde la humildad y desde la trayectoria, así que muchísimas gracias. Una pregunta desde tu punto de vista, si es mito o realidad cuando te dicen enfócate en tu propósito, en la propuesta de valor, y luego los números vienen solos. Cuando te escucho no me quedo con ese mensaje, por eso quería entenderlo desde tu punto de vista. Sí, no, gracias por la pregunta. Los números nunca vienen solos, o sea, eso es así tal cual. El propósito y la casita te marca la dirección y las prioridades y ayuda a no desenfocarse, ¿verdad? Pero el sistema de control tiene que ser muy riguroso. Nosotros tenemos KPIs, lo controlamos, las desviaciones, nuestras llamadas con los gerentes generales, por ejemplo, ya no son, y esto nos enseñaron nuestros accionistas, ellos llegan y se quedan un día en un país, y es súper intenso, y después se van a otro país al siguiente día y tal, y dicen, ustedes van a venir y me van a querer contar un montón de cosas buenas. Yo ya les aplaudo por todas esas cosas. Felicitaciones. Ahora quiero solo escuchar problemas. Y estamos replicando eso hacia los países. En vez de tener llamadas de 1 hora donde esto me va bien, ya sabemos las cosas que van bien. Los números los vemos todos. Háblame de los problemas. Háblame de las desviaciones. Háblame de qué es lo que está mal. Qué es lo que necesitas corregir. Y creo que en esa dinámica todo fluye, somos mucho más eficientes que antes. Pero los números no se hacen solos, hay que ser muy riguroso. Los números no se negocian tampoco. Bueno, Marcelo, muchas gracias por compartir tu experiencia exitosa con todo este público y club de ejecutivos que nos ha inspirado. Y mi consulta tiene que ver con el legado que te gustaría dejar no solamente a tus hijos, a tu familia, a las generaciones y al Paraguay. ¿Cuál sería? Bueno, yo en política no me voy a meter. Uno por familia. Hermano. Le tenía que. No. La verdad es que cuando escribí mis prioridades de qué quería lograr,
lo primero que me salió y es devolver oportunidades al equipo de Tigo. Eso fue lo primero. Y cuando y estoy trabajando para esto, el día que yo me retire, tiene que ser alguien de la empresa el que tome mi posición, y también muchos de nosotros también iremos saliendo y tiene que ser dentro de la compañía. Y para el país es tener la mejor infraestructura digital, que lo estamos trabajando con Robert, y yo soy un apasionado de la educación, me encantaría seguir haciendo mucho más, porque sí creo que ahí está la diferencia. Buenos días, Marcelo, ¿qué tal? Primero que nada agradecerte por las palabras, muy inspirador y muy revelador también. Y primero hacerte un pequeño comentario y después una pregunta, ¿verdad? Para mi caso muy particular, que estamos empezando, o sea, nuestra empresa tiene 8 años, estamos como que en un proceso de crecimiento, me resulta muy disruptivo esa parte donde hablamos del ojo del dueño, ¿verdad? De la estrategia de Tigo, porque para nosotros de repente queremos caer en la tentación de pensar que corporativizar cada vez más a la empresa es el camino correcto, y de repente nos damos cuenta que un monstruo como Millicom tuvo que aplicar un poco como que la visión contraria o el sentido contrario de tránsito, de ir un poco para atrás y volver a aplicar ese ojo del dueño en todos sus procesos para volver a la eficiencia, ¿verdad? Para nosotros de repente a veces como que parece que el camino es diferente, como que parece que la meta es capaz que los dueños alejarnos un poco más de la operativa, y bueno, y que hayas contado esto de repente es un poco como que muy revelador, ¿verdad? Consultarte, ¿cómo fue el proceso y cuánto tiempo duró ese proceso de armar esta nueva estrategia que hizo que hayan salido de la pérdida de 35 millones de dólares y pasar al 1 billón de dólares? Nos tomó como 4 meses más o menos. Yo entré en junio y terminamos ahí por noviembre, diciembre, hicimos una reunión con mis reportes, que ya éramos como 17, y ahí terminamos de afinar y empezamos a comunicar en enero del 2025. Esto de emprendedor, solo una nota, la verdad que el modelo de los franceses es impecable. O sea, ellos deben tener como 15 operaciones en Europa, más nosotros que somos ahora 12, y son un grupo muy chiquito. Son un grupo de no más de 15 personas que manejan todas las operaciones y se meten en los detalles cuando se tienen que meter. Los ojos del dueño están ahí, pero también sueltan para que los equipos ejecuten. Entonces, mi experiencia de comenzar, y que en la época de Ricardo te acordarás que teníamos un dueño y el dueño te marcaba de alguna manera al norte, fueron los mejores momentos de la compañía. Cuando nosotros nos convertimos en una free floating company, que es el accionista más grande, tenía no más de 4% de todas las acciones, empieza a crearse un problema de agencia. Entonces el management está más temeroso de tomar decisiones porque puede afectarle el bono, y el bono termina siendo también. Entonces a nosotros no nos fue bien cuando dejamos de tener un dueño, y nos volvió a ir bien cuando volvimos a tenerlo. Así que esa es mi experiencia. Marce, Hey, maestra. pregunta. Si sentís que pagaste algún costo personal importante en tu carrera, y si crees que podrías haberlo minimizado o evitado, aunque sea así. Yo amo a mi país. Acá en esta, o sea, acá está mi mejor amigo y mi hermano Camilo, está mi madre, está mi tío Raúl, y están mis amigos de infancia, Juanjo, Franklin, y se los extraña un montón, por supuesto, ¿verdad? Y lo que uno pierde es eso.
cuando estás después de muchos años, y eso no se recupera más. Pero tengo la bendición de que siempre estamos cerca, aunque lejos, de la manera que sea. Pero bueno, trato de venir cada vez que puedo, y ahora que tenemos Uruguay y Chile, tenemos más excusas para venir. Te falta Argentina, como para... No, Argentina no. No, gracias. No es contra los argentinos. No tengo nada contra los argentinos. Es un mercado complejo. Buen día. Gracias, Marcelo, por tu testimonio. Realmente impresionante. Como usuario de Tigo, también ver reflejado en esa estrategia que hiciste. También como amigo de Robert, ver el liderazgo, cómo se fomenta desde adentro. Un orgullo escucharte. Y la pregunta que quiero hacerte es sobre cuál es el criterio para saber cuánto es suficiente en la vida, a nivel personal, cuando hablabas de el retiro, ¿verdad? ¿Cuánto es suficiente? Cuando te dijo Laura llegar a la cima, y no llegué a la cima. Ganar $1.000 millones 2 años antes. ¿Cuál es el criterio que calma un poco esa ambición, esa ansiedad del ser humano para saber que bueno, esto es suficiente? No para calmarse, pero para estar un poco más tranquilo. Una aclaración, los $1.000 millones no son míos. Solo por la duda. Ahí cambiaría mi respuesta. No el número, el criterio. Yo aprendí algo, que hay un solo camino y es hacia la evolución de las personas en general. Y ese es el camino de la vida. Nunca es suficiente. Ahora, tal vez será suficiente en el plano laboral, pero habrá nuevos proyectos, pero nunca es suficiente. Porque uno quiere siempre hacer más, contribuir más. De vuelta, lo monetario es un aspecto nada más de la vida, pero definitivamente no el más importante, ¿verdad? Así que yo creo que nunca. ¿Pero cuál es tu sueño? No, mi sueño, como digo, es en algún momento no viajar 4 semanas al mes y que alguien tome mi puesto y empezar a hacer otras cosas. A mí me encanta emprender, soy un emprendedor encerrado en una corporación. Me tocó lanzar Giros Tigo hace muchos años, Tigo Business también en el 2013. Siempre estaré haciendo algo. Marcelo, muchísimas gracias realmente por compartir con nosotros tu riquísima experiencia. Quiero hacerte una consulta como una empresa tecnológica que es Millicom Tigo. ¿Cómo buscan equilibrar o cómo piensan equilibrar lo humano de lo tecnológico, inteligencia artificial? Como cliente de Tigo, voy a aprovechar esta única oportunidad. Por ejemplo, días atrás llamé a Tigo para hacer un reclamo y tardé 20 minutos y no logré hablar con un humano. Posterior a eso llamé para comprar algo, ahí me atendió un humano inmediatamente. Entonces, ¿cómo buscan solucionar ese equilibrio que necesitamos? No, tenés toda la razón. Esto está muy incipiente. Entonces, nosotros lo que hacemos es medimos la satisfacción de los agentes de AI y también de los bots versus la interacción del humano. Y esto solamente puede tener, o sea, hay un solo camino. ¿Sí? Tiene que dar una mejor experiencia, ¿sí? Y por supuesto que los costos son infinitamente menores, ¿verdad? Porque un agente de AI trabaja 24/7, no se cansa, no se va a vacaciones, no se enferma, no almuerza, pero tiene que proveer una mejor experiencia, si no, no funciona. En esa prueba y error pasan cosas como la que vos decís, pero sí, definitivamente no, nosotros no vamos a ser dogmáticos y decir, ya no se atiende más por teléfono, solamente AI. Vamos probando, metiendo casos de uso, y en la medida que la experiencia sea buena o mala, lo vamos de vuelta
mejorando, va a boxes, si se vuelve a mejorar y lo volvemos a poner. Ese es como el proceso en el cual estamos. Buen día, siendo breve por el tiempo, gracias por la presentación y realmente me resultó muy llamativo lo de por un lado cortar toda la gordura del sistema corporativo, los costos, lo cual fue maravilloso, 30% de la plana general, 70% de la superior, pero se mantuvo esa agresividad en inversiones en nuevos mercados, lo de Uruguay, lo de Venezuela, lo de Perú, lo de Colombia. Y realmente me interesa entender ese mindset de si esto viene de los franceses, si viene contigo, cómo ese mindset de por un lado recorto acá, pero no me paralizo, no me atemorizo y está haciendo, así como estimo también, segunda parte de la pregunta, así como están siendo agresivos nuevos mercados, capaz que también hay una agresividad hacia los mercados que ya tienen, porque bueno, siempre se puede seguir creciendo más, así que bueno, entender un poco ese mindset de esa agresividad de inversiones a pesar de ese como retroceso de cortar gordura. Gracias. No, eso es importantísimo, porque esos $1.000 millones podrían haber seguido a dividendos, ¿sí? En un 100%, si fuera un accionista con una visión de corto plazo, porque finalmente ellos compraron el 45% de la compañía, eso le costó más o menos 950 millones de dólares. Pero la visión de Xavier Niel es de convertirse en el operador de telecomunicaciones más grande del mundo. Entonces, y tiene solo 56 años, ¿verdad? Entonces, sus dos hijos, Jules y John, tienen 23 y 25, trabajan todos los días con nosotros, están viajando con nosotros, y eso es muy bueno para nuestros países y para Paraguay, porque esto requiere de mucha inversión. La infraestructura digital va a necesitar, o sea, el tráfico de datos yo creo que se va a exponenciar, llega a un punto, y la infraestructura tiene que estar ahí. Y está comprobado que jugadores que no tienen escala y que tienen mirada de corto plazo terminan saliendo de la cancha. Y eso creo que es positivo. Y a nosotros también nos da una tranquilidad porque ahí cuando la visión es de largo plazo, entonces las discusiones son más sencillas. Eso hace que sea más fácil. Estamos sobre la hora, pero felicitar al Club Ejecutivo por esta oportunidad de escucharte de primera mano. Y está bien, no está la decisión de que entres en la política, pero no hace falta estar en la política para pensar en los demás como estás haciendo con este proyecto que sé que está trabajando para la educación de los jóvenes en habilidades que les permita trabajar. Yo creo que ahí tu rol, Marcelo, puede ser fundamental. Este país necesita de gente que inspire. Vos sos una persona que inspiras. No sé dónde naciste, pero sé que tu madre viene del interior. Y haber visto la realidad del interior te hace ver las cosas de forma diferente. Vos sos un privilegiado. Entonces creo que tenés mucho por dar. Este país te necesita. Jóvenes necesitan ver esa foto tuya que te sacaron, la primera foto y la foto de ahora. Eso se necesita. Se necesitan espejos que inspiren y que lleven a chicos a pensar que pueden de donde vengan, no importa. Lo que importa es el esfuerzo que puedan hacer y aprovechar las oportunidades que se presentan. Así que yo como madre, como abuela, yo te pido que de verdad hagas más de estas charlas, que puedan inspirar, que la gente pueda conocer y que se pueda saber que sí se puede. Porque vos sos el ejemplo de sí se puede. Sí. Muchas gracias. No, vas a decir la historia. Muchas gracias por tus lindas palabras. Sentimiento. Pero contale dónde naciste. Yo nací en Santaní. Yo sabía, pero nací en Itacurubí. Mi hermana nació en Itacurubí. Vivimos también, accidentalmente, sí. Sí.
No, orgullosamente del interior, sí. Y es verdad. Es verdad. Uno ve la vida desde otra perspectiva. Allá hay una pregunta. Mientras que Robert nos deje, vos seguís. Marcelo, ¿qué tal? Muchísimas gracias, súper inspirador todo lo que nos contaste. Te preguntaban de todo, ¿verdad? Pero hay una que a mí me interesa también. En el club habemos personas que son emprendedoras, hay personas que forman parte de multinacionales y demás. Entonces, Marcelo, ¿en qué momento se da cuenta que las fronteras ya no son solamente el Paraguay? Porque eso también, uno está tan acostumbrado al día a día y comprometido con sus cosas, pero también piensa en su plan de carrera, piensa en las cosas que se vienen. Entonces, contanos un poco estamos viendo la visión del CEO y el camino del CEO como es. Cuando yo tenía 5 años, a mi papá le dan una beca para ir a Texas a hacer una maestría de estadística agropecuaria. Él era muy bueno con los números, no hablaba inglés, pero fue y terminó y hizo una maestría en Texas A&M. Y fuimos todos nosotros 5, con el dinero de la beca, vivíamos los 5 y al mismo tiempo construíamos nuestra casa. Y esa fue una experiencia que a mí me cambió totalmente la vida. O sea, me hizo ver un mundo totalmente diferente. Y yo nunca, eso quedó grabado, estampado, tatuado en mi mente, sobre todo que al volver teníamos la casa media hecha y no sé si puedo contar esto, pero le digo a mami, mami, pero qué pobres que somos, le decía, ¿verdad? Porque era tan diferente, ¿verdad? Era aquello, que no es que vivíamos tampoco con lujo, pero bueno, las calles estaban lindas y los parques y yo desde ese momento siempre quise volver a salir, siempre, y busqué todas las oportunidades que pude. Estudié inglés, mami me hice todos los cursos del CCPA, todo, absolutamente todo, creo que los hice 2 veces, me recuerdo que fui como 6 años, me iba, y cuando se dio la oportunidad, Maistegui era gerente general y me dice: Ricardo, mira, acá me están pidiendo por vos, pero yo no te voy a dejar ir si vos no terminás la universidad. Y gracias, Ricardo, porque si no hubiese sido por eso, no hubiese tenido título universitario. Aceleré la universidad, lo terminé en tiempo récord, porque sí me quería ir. Y ahí Ricardo cumplió su promesa. Y es más, creo que el día de la tesis, al día siguiente estaba ya camino a Luxemburgo. Yo quiero aclarar un poco más sobre el tema de la universidad. Éramos compañeros nosotros, ¿verdad? Pero él no terminaba porque él estaba incompleta un poco la hoja de vida, porque él era operador nocturno de call center. O sea, él no era nomás operador, porque terminaba por la facultad a las 10:30, 11, ¿verdad? Y él tenía que irse a trabajar. Entonces, por eso yo siempre cuento la historia, porque me tocó vivir de joven, ¿verdad? Y de muy cerca, ¿verdad? Entonces, es un orgullo extra el trabajo nocturno, ¿verdad? Gracias. Marcelo, gracias por compartir que sí se puede. Aquí estoy. ¿Podrían darnos algunos tips o ideas de cómo hacer que nuestra gente, o la gente que trabaja con nosotros, considere la empresa como suya? ¿O qué hicieron ustedes para hacer eso? La verdad es que este es mi aprendizaje. Es una pregunta muy difícil de responder. O depende del rubro, pero a nosotros nos facilita mucho el propósito, porque lo que estamos hace muchos años, nosotros vemos el cambio que genera una antena en una comunidad.
el cambio que genera un internet en una casa, el cambio que genera proveer servicios de nube al segmento de empresas. Entonces, nosotros empezamos todos los town halls, todo, con el propósito. Nuestro propósito es construir autopistas digitales para conectar personas, mejorar sus vidas y desarrollar comunidades. Y siempre me quedo yo un ratito ahí a recordar, si pues las nuevas generaciones no se acuerdan, ¿sí? Piensan que esto estuvo así desde siempre, lo lindo que es y el impacto que tiene lo que nosotros hacemos. Siempre doy el ejemplo de cuando a los pueblos venían las rutas y con las rutas venían comercios y con los comercios venían las comunicaciones. Y es un poquito, es el efecto que nosotros logramos al desplegar nuestras redes. Eso hace todo más fácil, porque cuando el propósito es tan positivo, noble, entonces eso genera mucha alienación, o sea, la gente se pega mucho al propósito y ahí empieza a estar el cliente en el centro, porque ya entendemos lo importante que somos para el cliente, entonces sufrimos el dolor del cliente como si fuera propio, y eso también genera otra vez que lo quiero resolver, no quiero que sufra más el cliente, qué puedo hacer para que no ocurra más. Yo soy en Panamá, que sigo viviendo ahí, soy el call center de por lo menos 15, 16 clientes que me llaman todos los días, ¿sí? Que no funciona esto. A mí me encanta, ¿sí? Porque aparte que me ayuda a entender cómo estamos y tal. Pero es un poquito eso, es buscar un propósito, algo que realmente sea positivo, que genere un impacto en la sociedad. Con eso es mucho más fácil motivar y de alguna manera dirigir a la gente. Ya estamos. ¿Me das un micrófono? Muchas gracias. Bueno, así finalizamos. Agradecerles de vuelta haber venido y aprovechado este espacio tan especial. Gracias, Marcelo, por darnos un lugar en tu agenda que no es poca cosa. Con tanto 13 países, tenemos la gran ventaja que Paraguay tiene un espacio especial en el corazón. Así que vamos a aprovecharnos de eso. Y todas las veces que estés por Paraguay, el Club de Ejecutivos tiene las puertas súper abiertas. En lo que creas que podamos colaborar nosotros con ustedes, seguramente muy poco, pero ustedes con nosotros seguramente mucho. Así que nos sería un placer poder seguir trabajando juntos. Y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Laura. Gracias.